Muy bien. Como les decía, buenas noches con todos. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante. Gracias por la paciencia, esperar un poquito, ¿no? Y vamos a entrar justamente a algo muy interesante, muy bonito, que siempre nos acompaña en nuestros día a día, ¿no? En las diferentes labores que podemos estar realizando dentro de las organizaciones, ¿no? Que es justamente el sistema de gestión de la calidad, ¿no? Ese sistema de gestión de la calidad basados, ¿no? En la ISO 9001 en su versión 2015, ¿no? Y vamos a poder, o vamos a tratar un poquito de profundizar, no tanto, pero sí de ver, por lo menos de una manera clara, concisa y precisa de cómo son sus requisitos y cómo es la interacción entre estos, ¿no? Entonces la norma ISO 9001 en su versión 2015 es una norma muy bonita, muy interesante, que nos va a poder servir, como les comentaba, para poder mejorar o hacer justamente el tema de la mejora continua en cualquier organización, ¿no? Entonces vamos a empezar. Gracias por acompañarnos, ¿no? El día de hoy. Muy bien. Comencemos. El sistema de gestión de la calidad siempre va a estar iniciando y ahora sabemos que hay que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Y tenemos ya el anexo SL, anexo de alto nivel, ¿no? Entonces vamos siempre a tener que ofrecer o ver realmente desde el punto, digamos, 4 de la norma, ¿no? Que establece, ¿no? Antes de iniciar propiamente esto, 3 puntos importantes que a veces podemos dejarlo de lado en muchas de las organizaciones o muchas veces al momento de querer implementar, ¿no? Un sistema de gestión de la calidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, la misión, la visión de la organización. Entonces son 2 puntos muy importantes para poder ver cómo vamos a aterrizar, cómo vamos de una u otra manera a hacer la interrelación y también cómo vamos a definir ciertos puntos como por ejemplo el alcance, la política, nuestras partes interesadas, nuestro contexto organizacional a través del planeamiento estratégico, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esta oportunidad vamos a poder ver a través de una correcta definición de cuál es la misión de la organización, cuál es la visión que tiene, ¿no? El cómo nos vamos, digámoslo así, a enfrentar como organización hacia adelante para poder cumplir los objetivos que deseamos, los objetivos que queremos, ¿no? Entonces, bajo estos criterios, ¿no? Vamos a tener también los valores organizacionales, ¿no? Y los valores organizacionales, de alguna u otra manera, complementan tanto con la misión, con la visión, ¿no? Los aspectos en la gestión de calidad que nosotros deseamos tener para nuestra organización. Entonces, esta base estructural, digámoslo así, nos va a permitir de alguna manera poder también arrancar nuestro sistema de gestión de la calidad ISO 9001. ¿De qué forma? Me comentarán, ¿no? ¿De qué forma podemos ver esto, no? Sabemos que la ISO 9001 es un sistema de gestión por procesos, ¿no? Entonces, es un ciclo que tenemos y vamos a realizar y vamos a ver justamente la mejora continua, vamos a ver este ciclo de Deming, ¿no? Entonces, vamos a ver el ciclo de PHBA y comenzamos los puntos o requisitos de la norma, ¿no? Relacionados con la etapa del planear, ¿no? De la planificación, ¿no? Entonces, en esta etapa del planear, ¿qué requisitos o puntos de la norma tenemos? Correcto, empezamos por el requisito 4.1 de la norma, ¿no? Que es donde vamos a ver justamente el contexto de la organización, en qué contexto se encuentra la organización, ¿no? Entonces, ya con el soporte de la visión, los valores que hemos generado, podemos ir definiendo también qué es la parte del contexto de la organización, ¿no? ¿Correcto? Entonces, bajo estos criterios, ¿no? Vamos a definir el contexto. Y, Giancarlo, ¿cómo hacemos para poder definir un poco el contexto? Hay muchas herramientas en realidad. La herramienta, digámoslo así, principal, bueno, no como que principal, sino la herramienta en realidad más utilizada por las organizaciones, que más utiliza y que de repente tiene mayor, digamos, aceptación y conocimiento, es
la matriz FODA, ¿no? Donde vamos a determinar justamente las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que puede tener la organización para establecer cuál va a ser nuestro contexto, ¿no? Y este contexto de qué también va a ir acompañado. Este contexto, de alguna manera, va a ir acompañado, pues, de las partes interesadas, ¿no? Entonces, tienen una interrelación muy importante el poder determinar el contexto, ¿no? Que es el requisito 4.1 de la norma, y poder también determinar y evaluar qué cosa las partes interesadas. Y de las partes interesadas, qué cosa vamos a ver, sus necesidades y sus expectativas. Entonces, tenemos una herramienta, una metodología que podemos utilizar, por ejemplo, el FODA, ¿no? El FODA es una herramienta que podemos utilizar, pero Giancarlo, ¿qué sucede? Muchas veces nos quedamos y lo que sucede es que nos quedamos nada más en el FODA. ¿Con eso es suficiente? Simplemente teniendo el tema, digámoslo así, del FODA, pues no es suficiente, digamos, con hacer un análisis de mi contexto y simplemente poder, digámoslo así, de una u otra manera, el poder haber determinado o analizado, ¿no? Cuáles son, digamos, las cuestiones tanto externas como internas, como nos dice la norma, pertinentes para el propósito de la organización, ¿no? Pertinentes a la dirección estratégica que tiene la organización, o sea, un planeamiento estratégico, ¿no? Y cómo esto puede afectar para lograr qué cosas justamente los resultados para nuestro sistema de gestión de la calidad, ¿no? Entonces, la organización que tiene que hacer, no solamente ya tengo mi FODA y ya cumplí, sino, por ejemplo, tenemos que realizar un seguimiento y una revisión sobre estas cuestiones externas e internas, qué cosas vamos a hacer, cómo vamos a hacer. ¿De qué otra herramienta nos podemos ayudar? Por ejemplo, el FODA, después del FODA puedo hacer un análisis CAME, por ejemplo, ¿no? Hay una metodología que es un análisis CAME, puedo hacer, por ejemplo, un PESTEL, ¿no? O un PESTA, donde voy a ver, por ejemplo, aspectos políticos, aspectos económicos, ¿no? Entonces, y estas metodologías y herramientas son sencillas y tienen que estar orientados justamente a los temas pertinentes, como dice la norma, que es básicamente el propósito que tiene la organización, y este propósito lo estamos viendo a través de qué? De la misión, de los valores que podemos, estos valores organizacionales que estamos definiendo, ¿no? ¿Ok? Y también en relación, pues, a las partes interesadas, ¿no? Entonces, estas partes interesadas también hay que analizarlas. ¿Y cómo lo vamos a analizar? Por ejemplo, analizamos esta parte interesada a través de una matriz, ¿no? Una matriz de partes interesadas, y en esa matriz, digámoslo así, de partes interesadas, ¿no? Que son, claro, pertinentes a mi sistema de gestión de la calidad, ¿no? Entonces, tengo que analizar las partes interesadas que son pertinentes a mi sistema de gestión de la calidad, y estas partes interesadas también que van a formar parte de mi contexto organizacional, ¿no? De esa parte de mi contexto como organización. Y también la organización, de alguna u otra forma, tiene que realizar el seguimiento y la revisión de esta información, de estas partes interesadas y de sus requisitos pertinentes, ¿no? ¿Por qué? Porque estas partes interesadas, por ejemplo, a nuestros clientes, vamos a tener que, ¿qué cosa? Que proporcionar de alguna manera o regularmente productos y o servicios que justamente van a satisfacer las necesidades de mis clientes, y no solamente necesidades en cuanto al producto o al servicio, sino también necesidades como requisitos legales aplicables, ¿no? Que la organización debe determinar, ¿no? Entonces, como podemos ver, ya tenemos o hemos definido nuestra misión, visión, valores, estamos definiendo nuestro contexto a través de las herramientas que ya les he mencionado, ¿no? El FODA no queda ahí nada más, hay un análisis CAME, ese análisis CAME nos va a generar, y vamos a ver más adelante cuando vayamos estructurando un poquito estos requisitos, ¿no? De qué manera nos va a servir esta información. Un análisis, como decía PESTEL, ¿no? Un análisis en donde tenemos que ver aspectos hasta sociales, ¿no? Por ejemplo, actualmente la coyuntura de pandemia, ¿no? Vemos la coyuntura de pandemia, es un análisis del contexto, cómo la pandemia ha podido afectar mis operaciones productivas, cómo esta pandemia ha podido de alguna manera afectar mis temas en calidad de materia prima, ¿no? Las importaciones, cómo ha ido suscitando, o sea, la materia prima cada vez mucho más cara. Entonces, hay todo un análisis. Actualmente nada más con todo este proceso, por ejemplo,
de la guerra que tenemos, ¿no? Con Rusia, Ucrania, cómo afecta, este es mi contexto, y eso tiene que estar analizado en mi sistema integrado, en mi sistema de calidad, porque esto obviamente va a poder incidir de alguna manera dependiendo del giro de negocio que yo pueda tener, de mi organización, todo esto a la misión, a la visión que yo tengo como organización, del crecimiento que voy a tener, cómo esto puede afectar a mis operaciones, cómo la parte interesada, como proveedores, de repente tengo proveedores a los cuales yo importo materia prima, importo algunos suministros, por ejemplo, ¿no? O simplemente hago importación de productos para yo ser un distribuidor aquí, ¿no? Entonces, todo esto, ¿cómo va afectando? Entonces, vamos a ir de alguna manera ya aterrizando estas ideas, vamos a ir de alguna forma, como se puede decir, ¿no? Viendo este contexto, viendo la realidad política, económica, ¿no? Y cómo las partes interesadas me pueden afectar, ¿no? En el tema, por ejemplo, de la aduana, si hablamos de comercio exterior, si hablamos de, en el tema, por ejemplo, una parte interesada para mí podría ser, pues, INACAL. Si yo quiero hacer una certificación ISO 9001, por ejemplo, o las casas certificadoras, ¿no? Las casas que me certifican bajo normativa. Y teniendo claro todo este contexto, teniendo claro todo estos requisitos 4.1, 4.2, ¿no? Se dan cuenta que es la parte del planear, donde estamos planificando, estamos planeando cómo vamos a ir estructurando nuestro sistema de gestión de la calidad. Entonces, nos viene, ¿qué cosa ya? El requisito 4.3. ¿Y el requisito 4.3 de qué nos habla? El requisito 4.3 justamente nos habla de determinar el alcance del sistema de gestión de la calidad, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer la organización? Pues vamos a tener que determinar justamente los límites y el grado de qué cosa aplica a mi sistema de gestión de la calidad para establecer nuestro alcance, ¿no? Entonces, ya hemos generado pues un contexto, hemos visto las partes interesadas, entonces voy a poder determinar justamente esos límites que aplican a mi sistema de gestión de la calidad. Justamente se considera el 4.1, se considera el 4.2 y también vamos a considerar obviamente los productos y servicios que la organización pueda brindar y ofrecer, ¿no? El alcance nos habla y nos indica la normativa que tiene que estar obviamente disponible y mantenerse como, ¿qué? Como información documentada, ¿no? La información documentada quiere decir que tiene que ser un documento que pueda estar justamente disponible, establecido dentro de mi sistema de gestión de la calidad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo puedo, por ejemplo, una forma, Giancarlo, cómo podemos generar pues la disponibilidad, ¿no? De mi alcance, de mi sistema de gestión de la calidad a las partes interesadas que yo ya he definido, por ejemplo, en el 4.2, ¿no? Muchas organizaciones ya actualmente cuentan con páginas web, por ejemplo, ¿no? Entonces, en mi página web yo puedo, de alguna manera, difundir el alcance de mi sistema de gestión de la calidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ya soy una empresa que cuenta con una certificación, por ejemplo, puedo, de alguna manera, por ejemplo, difundir mis certificados de calidad o mi certificado de ISO 9001, por ejemplo, ¿no? Donde se establece el alcance de mi sistema de gestión de la calidad, ¿no? En mis certificados se establece. Quiero hacerlo de otra manera, también puedo detallar dentro de mi página web, por ejemplo, ¿no? El alcance tal como está, ¿no? En una parte, ¿no? Alcance de mi sistema de gestión de la calidad, ¿no? Entonces, ahí vamos de una u otra manera a poder restablecer digamos, estos aspectos, ¿no? Es una forma en la cual la norma me dice que tiene que estar disponibles para las partes interesadas y entonces yo podría de alguna u otra manera pues generar esta disponibilidad a estas partes interesadas, ¿no? De esta manera, ¿no? La página web, redes sociales, en Facebook, LinkedIn, Instagram. Actualmente ya hay los medios digitales han crecido, ¿no? Están, digamos, un poco, lo bueno que nos ha traído un poquito también este tema de la pandemia justamente son estos aspectos, ¿no? El tema de poder de una u otra manera, digámoslo así, haber crecido pues en la etapa tecnológica digital, ¿no? Entonces, aprovechemos estas herramientas para darle pues mayor alcance, ¿no? A nuestro sistema de gestión de la calidad. Muy bien, entonces ya estamos viendo cómo vemos el contexto, cómo nace la parte interesada, cómo el alcance lo vamos a ir determinando. Y otro punto importante que es el 4.4, que es el sistema de gestión, ¿no? Como tal. ¿Qué me habla del 4.4? Me habla ya un poquito a manera macro del sistema de gestión de la calidad y sus procesos.
Entonces, en esta parte, la organización debe primero establecer, implementar, mantener y tratar, bueno, y mejorar, no tratar, ¿no? Y mejorar continuamente el sistema de gestión de la calidad, donde deba estar incluido todos los procesos que sean necesarios, ¿no? Para que, de alguna u otra manera, la interacción que tienen estos procesos estén de acuerdo a los requisitos de esta norma técnica, ¿no? Entonces, aquí se va a determinar, pues, las entradas requeridas, las salidas esperadas de los procesos, las secuencias y la interacción de los procesos, ¿no? Entonces, vamos a determinar y poder aplicar métodos, ¿no? Necesarios para asegurar la operación, para que pueda ser eficaz y poder tener un control de los procesos, ¿no? Entonces, Giancarlo, ¿cómo podemos hacer todo esto de acá? ¿Qué metodología utilizamos? ¿Qué herramientas utilizamos para poder determinar justamente el tema de las entradas, el tema de las salidas, ¿no? Podemos, por ejemplo, acá aplica lo que todo el mundo conoce en la gestión por procesos, nuestro mapa de procesos, ¿no? Acuérdense que la ISO 9001 es un sistema de gestión por procesos, ¿no? Estábamos viendo justamente ahorita la parte del ciclo del PHBA, estamos viendo la parte de la planificación, del planear, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, bajo esa forma, podemos determinar las entradas, las salidas, ¿no? Determinar de alguna u otra manera la secuencia, interacción de estos procesos, ¿no? ¿A través de un qué? De un mapa de procesos. ¿Qué más podemos aplicar aquí, en este punto de la norma? Podríamos aplicar, por ejemplo, una caracterización de procesos, ¿no? La caracterización de los procesos, ¿no? Entonces, tenemos herramientas, tenemos formas, metodologías en donde vamos a poder de una manera, digamos, sencilla, dinámica, poder implementar los requisitos que nos está estableciendo la normativa, ¿no? Muy bien. Entonces, ya nos queda claro y estamos viendo el hecho, ¿no? De que vamos en la etapa del planear, vamos viendo el contexto de la organización, vamos viendo las partes interesadas, todo esto me genera el poder determinar mis límites a través del alcance, ¿no? Y ir abordando de una manera mi sistema de gestión de calidad a través de mi mapa de procesos, de mi caracterización de procesos, y determinando ya desde este punto, me habla la norma de la gestión de riesgos y oportunidades, ¿no? Eso lo vamos a ver en el 6.1, por ejemplo, la mejora de los procesos, ¿no? La evaluación de procesos y la implementación de cualquier cambio necesario, ¿no? La asignación de responsabilidades, ¿no? Y autoridades dentro de este punto. Muy bien. Entonces, estamos viendo ya, miren, solamente en los puntos, en estos primeros 4 requisitos, por decirlo así, que me engloba todo el punto 4 de la norma, ¿no? El punto del contexto de la organización, ¿no? Hemos visto en esta parte, ¿no? Y ya estamos viendo diferentes herramientas que podemos aplicar justamente para poder ir, de alguna u otra manera, poder ir estableciendo ya el contexto, las partes interesadas, el alcance y mi sistema de gestión, ¿no? Entonces vemos herramientas, las cuales podemos aprender a mayor profundidad y les comento, ¿no? La próxima semana, empezamos el día martes, ya, empezamos por ahí, a ver. ¿Sí? El martes, si no me equivoco, claro, correcto, el martes 26, el miércoles 27 y el jueves 28 estamos realizando un curso justamente de implementador líder. Y en este curso de implementador líder vas a poder conocer justamente estas herramientas a mayor profundidad, el cómo aplicarlas, el cómo de alguna u otra manera puede interactuar y el cómo justamente crear un FODA a través de un análisis CAME, por ejemplo, un Maxi Mini, en lo que también es el FODA, por ejemplo, en un PESTEL, ¿no? Hay diferentes herramientas que vamos a ir conociendo y sí vamos a desarrollarlas aquí justamente. Tenemos talleres en los cuales vamos a aprender a generar, por ejemplo, una matriz de partes interesadas, conociendo las necesidades y expectativas. Vamos a poder determinar de una manera correcta el alcance, vamos a ver cómo se elabora, cómo se genera un mapa de procesos, una caracterización, ¿no? Entonces, eso los espero en el curso que vamos a estar dictando de implementador líder este día martes, miércoles y jueves de la próxima semana. Muy bien, continuando un poquito más con este punto, seguimos en la parte del ciclo de Deming, en la parte del planear, ¿no? La parte del planear,
y ya comenzamos con el 5.1, ¿no? Entonces entramos al punto 5 de la norma, que es la parte del liderazgo, ¿no? Nos habla justamente el 5.1 del liderazgo y compromiso, ¿no? Este 5.1 básicamente está ligado o asociado a la alta dirección, ¿no? Donde la alta dirección va a asumir la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia, ¿no? Hablamos de eficacia en este punto de la norma, del sistema de gestión de la calidad, ¿no? Va a asegurarse de alguna u otra manera que se establezca la política de la calidad, los objetivos de la calidad, el sistema de gestión de la calidad como tal, y que sean compatibles ¿con qué? Con lo que hemos visto, con el contexto, con la dirección estratégica de la organización, ¿ok? Entonces, estamos viendo que justamente este liderazgo va a estar asociado justamente a todos estos puntos que hemos visto, ¿no? El contexto, ¿no? En las partes interesadas, el sistema de gestión como tal, ¿no? Entonces tenemos todo un aspecto en donde la alta dirección tiene que asegurar justamente que se cumplan todos estos requisitos y que sean compatibles entre sí y haya una correcta interrelación. ¿Promoviendo qué cosa? Promoviendo el uso o el enfoque de procesos y un pensamiento basado ¿en qué? En riesgo, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver, de alguna manera, esta parte del liderazgo a través de la alta dirección, ¿no? Muy bien. Y esta alta dirección, como ya les había comentado, ¿no? Va a ser responsable de establecer también el enfoque hacia el cliente y uno de los puntos más importantes y puntos claves, que es el 5.2, ¿no? Que va a ser justamente el establecimiento de la política de la calidad. Y es justamente la alta dirección quien debe establecer, implementar y mantener una política de la calidad, ¿no? Entonces, esta política de la calidad tiene que ser apropiada, obviamente, al contexto, al propósito de la organización, que nos vaya a proporcionar justamente un marco de referencia para poder determinar y establecer los objetivos, que vamos a verlo más adelante, y obviamente incluya pues el tema y un compromiso de la mejora continua, un compromiso de cumplir con los requisitos aplicables, ¿no? Muchas veces los sistemas, digamos, de gestión nos van a ayudar a poder estandarizar y poder ejecutar de una manera correcta, ¿no? Establecimientos de los requisitos del cliente. Y es por esto que esta política de la calidad son compromisos que asume la organización y como parte de esos compromisos y como parte de la organización estamos cada uno de nosotros que formamos parte de la organización, desde la alta dirección hasta, digamos así, el último trabajador que haya ingresado, pues, en esta organización. Muy bien. Esta política, tengamos en cuenta que debe estar, ¿qué? Disponible y también mantenerse como información documentada. Debe comunicarse, ya no solamente comunicarse, porque en esta versión de la norma hay que, ¿qué más me dice? Antes en la versión 2008 era simplemente la comunicación. Ahora me habla de que tiene que entenderse y que tiene que aplicarse dentro de la organización. Estar disponibles para las partes interesadas pertinentes según corresponda, ¿no? ¿Cómo puede estar disponible, Giancarlo? Ya les hemos dicho, a través de la página web, ¿no? A través de la página web. Eso es un tip que te doy. Entonces, dentro de la página web yo puedo publicar, ¿no? mi política, comunicarla para todas aquellas partes interesadas que necesiten, puedan ofrecerla y puedan verla. Giancarlo, yo la tengo pegada en mi recepción o a la entrada de mi organización. Eso también es válido, es una forma de la comunicación de tu política, ¿no? Entonces, hay diferentes medios, diferentes plataformas, diferentes iniciativas en las cuales nosotros podemos comunicar o tener disponible esta política para las partes interesadas. ¿Y cómo veo la parte de aplicarse dentro de la organización mi política? Para eso, sígueme en mi curso de esta próxima semana y ahí te diré y te daré mucho más tips de cómo vamos a implementar estos requisitos de la norma. Muy bien, vamos continuando en estos aspectos y ahora tenemos otro punto más de la norma que es el 5.3, que son los roles, responsabilidades y autoridades en la organización, ¿no? Entonces, vamos viendo que tenemos roles dentro de la organización. ¿Ok? Para esto, dentro de lo que son los roles, vamos a ver básicamente a algunos aspectos, ¿ok? ¿No? En donde la alta dirección va a tener que asegurarse de que los roles y las autoridades pertinentes se asignen
se comuniquen y puedan entenderse dentro de la organización. Una forma en la cual se pueden asignar responsabilidades, autoridades. Esto, por ejemplo, va en el manual de organización y funciones, ¿no? Es una forma donde yo puedo establecer, por ejemplo, dónde van a verse o dónde se asegure que el sistema de gestión de calidad está conforme con los requisitos, el poder justamente comunicar de manera pertinente y que se entiendan en la organización cuál es la responsabilidad, el rol que juega, no solamente la alta dirección, sino todas aquellas personas que de alguna u otra manera son responsables, ¿no?, del mantenimiento, porque acuérdense que ya no es que exista, antes existía pues un representante de la alta dirección como tal, nos explicaba la norma, pero estamos viendo el punto 5, que es liderazgo. Si bien es cierto, el liderazgo va a ser o está establecido a través de los requisitos, perdón, el liderazgo está establecido a través de la alta dirección, ¿no? Sin embargo, ¿no? Los mandos como jefaturas, gerencias, también son líderes de cada uno de sus procesos. Y ellos también tienen que velar porque el sistema de gestión de la calidad se cumpla los requisitos, haya mejora continua, ¿ok? Y esto tiene que, justamente, la integridad, como dice la norma habla de asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de calidad se mantenga. Entonces, hay roles y responsabilidades, ¿no? Entonces, puede existir, normalmente, pues son las áreas de sistema integrado de gestión, las áreas muchas veces, a veces de SOMA como tal, ¿no? Quien se hace cargo o son las partes pertinentes de soporte, ¿no?, del sistema de gestión. Sin embargo, el liderazgo viene desde la alta dirección y ese enfoque no hay que perder. ¿Qué más? ¿Qué más? Muy bien, entonces ya hemos terminado con la parte 5 de la normativa. Como pueden ver, todavía estamos dentro de la etapa del planear, ¿no? Estamos dentro de la etapa del planear en relación a lo que es digamos, los requisitos, los primeros requisitos de la norma de la ISO 9001 en su versión 2015. Y vamos pasando ya al punto 6. ¿El punto 6 de qué nos habla? El punto 6 nos habla de la planificación. Entonces, el primer punto de esta planificación como tal es el punto 6.1, que nos habla de las acciones para abordar riesgos y oportunidades, ¿no? Entonces, el punto 6 de la norma, 6.1, perdón, nos habla de los riesgos y oportunidades, ¿no? Estas acciones para abordar justamente riesgos y oportunidades, ¿no? Entonces, al planificar, ¿no?, el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar, digamos, las cuestiones o todo lo referido. ¿En qué parte? Justamente en esta parte de aquí, que ya lo hemos podido ver. Un momento. Muy bien, en esta parte, ¿no? En el contexto, todo lo que es el contexto de la organización, ¿no? Entonces, los riesgos y oportunidades van a nacer desde el contexto de la organización, desde las partes interesadas, desde el alcance del sistema, desde propiamente el sistema de gestión de la calidad, ¿no? Entonces, cuando analizamos, por ejemplo, el riesgo, por eso les decía, ¿no? No solamente el análisis del contexto queda estableciéndolo a través del FODA. Ya muchas organizaciones, yo he visto, ¿no? Sobre todo en las auditorías veo, ¿no? Generan el FODA y se quedan ahí nomás. No, y no solamente es generar y tener un FODA, no es eso, ¿no? Va mucho más allá el contexto, va, como les decía, el ver los aspectos económicos, los aspectos sociales, la coyuntura, los tecnológicos, ¿no? Las partes interesadas, ¿no? El alcance de mi sistema, los límites que yo he establecido, ¿para qué? Para yo poder determinar qué riesgos tiene mi organización que se puedan presentar, cuáles son las oportunidades que me da la situación. En algún momento, algo que se genera como un riesgo para algunos puede ser una oportunidad para otros, ¿no? Este tema de la pandemia ha traído, pues, innumerables riesgos y oportunidades a las diferentes organizaciones. Entonces, han, digamos, subsistido a organizaciones que han podido o han sabido, de alguna u otra manera, poder diferenciar de manera correcta, ¿no? Analizar el contexto, su parte interesada, para poder haber determinado justamente oportunamente y de manera correcta y establecer controles a los riesgos que han podido identificar
dentro de su sistema, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos para cumplir un poquito con el tema de las acciones para abordar riesgos y oportunidades, ¿no? Entonces, tenemos que asegurarnos que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos, todo lo que hemos planificado en esta parte del contexto, y vamos a ver también cuáles son nuestros objetivos que tienen que conseguir, que lograr justamente estos aspectos, aumentar todos aquellos efectos, todas las cosas que estamos deseando, y prevenir o reducir los efectos no deseados, para poder justamente lograr la mejora continua. Entonces, ¿de qué manera puedo yo generar mis riesgos de oportunidades? Por ejemplo, a través de una matriz de riesgos de oportunidades, con ciertas metodologías, ¿no? En donde podamos establecer de repente probabilidades versus consecuencia, qué probabilidad está de que el riesgo pueda ocurrir y cuál sería la consecuencia de que si es que este riesgo se pueda materializar, ¿no? Entonces hago mi gestión de riesgos, pero no solamente, ¿y qué sucede? ¿No? Hay una evaluación inicial. Muchas veces las organizaciones se quedan en la evaluación inicial de riesgo, ¿no? Se quedan ahí, generan su control y ahí quedó, ¿no? No, hay que evaluar si este control, porque la norma que nos habla o que nos indica, debemos evaluar la eficacia de estas acciones, o sea, de las acciones que nosotros tomamos, ¿no? Para poder justamente minimizar o controlar los riesgos que hemos establecido. O también las medidas de control que hemos generado, ¿para qué? Para poder ver las oportunidades que hemos tenido y si realmente hemos podido, digámoslo así, esta oportunidad, tomarlo de la mejor manera y ha sido pues eficiente para nosotros, eficaz, ¿no? Muy bien. Entonces, existe una metodología, por ejemplo, puede ser la metodología ANFE, yo tengo una metodología propia que es una matriz de riesgos y oportunidades, donde vamos estableciendo ciertos parámetros, y si quieren conocer, obviamente, mucho más de esta metodología de la matriz de riesgos y oportunidades, los invito pues a matricularse en el curso que estamos dictando la próxima semana, ¿no? Como les comentaba, ¿no? Que es el día martes, miércoles y el día jueves, ¿no? Entonces, estos días vamos a estar realizando, ¿no? Este curso, y vamos a ir desarrollando cada uno de estos puntos que yo les estoy hablando de esta manera, de manera un poquito global y general. Muy bien. Vamos continuando con lo que nos pide la norma. Y estamos llegando al punto 6.2, donde nos habla de los objetivos de la calidad y la planificación para poder lograrlos, para poder conseguirlos. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice? La organización debe establecer ¿qué cosa? Los objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes, ¿no? Ya hemos visto en el punto 5, por ejemplo, los roles y funciones, ¿no? ¿Y para qué? Para los procesos necesarios. ¿Y dónde hemos visto un poquito los procesos? Por ejemplo, en nuestro mapa, ¿no? En nuestro mapa, ¿no? En nuestras caracterizaciones. Ahí es donde más o menos vamos a poder establecer, ¿no? Y determinar de manera correcta nuestros objetivos de la calidad, ¿no? De que estos sean coherentes con qué? Con la política, de que puedan ser medibles, hay que tener en cuenta pues los requisitos que nos puedan aplicar, ¿no? Que sean obviamente pertinentes con todos los productos o servicios que estamos ofreciendo, en calidad del aumento de la satisfacción del cliente, ¿ne? De que se comunique y se pueda actualizar según corresponda. Muchas veces me he encontrado con, ¿no? Muchos de nuestros clientes que asesoramos me dicen, Carlos, he hecho tengo mis objetivos, pero ya no lo puedo cambiar, he encontrado mejores, o este objetivo realmente no va. Entonces, yo puedo actualizarlo, sí, según corresponda, según sea necesario. No es que un objetivo nazca en un inicio y en el camino puede sufrir ciertos, digamos, cambios, pero no hay que perder de alguna manera el objeto de seguimiento, no hay que perder el tema de coherencia, para que sea pertinente con la conformidad de nuestros productos o servicios. O sea, no tiene que perder justamente esos, digamos, parámetros, ¿no? Entonces, que podemos ir mejorando o actualizando estos objetivos según sea pertinente, sí, porque puede surgir, o puede ser que, por ejemplo, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de pandemia porque me parece un poco el ejemplo más relevante, ¿no? En estos casos. Pandemia inicia más o menos quincena de marzo, entonces mis objetivos que yo tenía en gestión de la calidad, de repente que los inicié en enero, ¿no? Normalmente me pongo mis objetivos
por cada año, ¿no? Voy actualizándolos, entonces yo me pongo objetivos en enero para mi periodo 2020, pero esos objetivos en relación a la pandemia, obviamente se van a tener que actualizar, no voy a poder cumplir porque yo tenía una proyección muy diferente en donde no había la coyuntura de pandemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente, tengo que actualizar mis objetivos de la calidad, ¿no? Entonces ya no van a ser los mismos, ¿no? Me veo de una manera también, digamos así, forzado a tener que hacer justamente estos cambios anticipados, digámoslo así. ¿Por qué? Porque obviamente ya el contexto, mi contexto ha cambiado. Entonces, tengo que actualizar mi contexto también. El contexto va a actualizarse. El actualizarse el contexto puede ser que hasta mis partes interesadas cambien en sus necesidades y en sus expectativas, ¿no? Entonces, al cambiar mi contexto, al que mis partes interesadas, ¿no? Y miren cómo va, ¿no? La lógica, ¿no? Como un cambio dentro de mi contexto puede afectar mis partes interesadas, afecta mi sistema de gestión de la calidad. Entonces estamos viendo todo el punto 4. Esto, a través del punto 5, a través del liderazgo que se tienen que tomar justamente las acciones correspondientes, ¿no? Identificados en los roles o responsabilidades. ¿Por qué? Porque van a surgir nuevos riesgos u oportunidades, como lo comentamos. Entonces, mis objetivos de alguna manera pueden modificarse o actualizarse, ¿no? Entonces vamos viendo cómo todos estos puntos de alguna manera se van interrelacionando y vamos viendo justamente el tema de causa-efecto de un requisito sobre otro, ¿no? No es que necesariamente, digamos, la implementación tenga que darse en esta estructura de nuestra forma, sino vamos avanzando de acuerdo a la estructura de la norma, ¿no? Y vamos viendo cómo todo esto obviamente va formando requisitos que vamos a ir teniendo. Vamos a ir avanzando, retrocediendo, pero todos, si se dan cuenta, van a ir guardando un tipo de relación, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos? El 6.3, ¿no? En el 6.3 vamos a ver específicamente el tema de la planificación de los cambios, ¿no? Este es un punto muy importante porque el cambio es algo que también nos afecta desde el contexto de la organización. Y volviendo al ejemplo de la pandemia, discúlpenle que sean tan reiterativo, pero es una forma en la cual nosotros podemos darnos con un ejemplo muy claro cómo podemos abordar este tema. Mira, ¿no? ¿Qué nos dice la norma un poquito en referencia a esto, no? Es que cuando la organización determine la necesidad de algún cambio en el sistema de gestión de la calidad, esos cambios deben llevarse de manera planificada, por eso que se llama la planificación de los cambios. Tenemos que ver que se debe considerar básicamente 4 aspectos: el propósito de los cambios y las consecuencias potenciales que estos cambios pueden tener en la organización, en el sistema de gestión de la calidad, el de mantener obviamente la integridad de nuestro sistema de gestión de la calidad y poder, si es que todo cambio tiene que tener pues disponibilidad de recursos, ¿no? Y la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades, ¿no? Entonces, por ejemplo, como les decía, pandemia me trajo una nueva forma digamos, de trabajo, el trabajo remoto en la parte administrativa, por ejemplo, ¿no? En la operativa, obviamente no se puede realizar, pero también trajo cambios, medidas diferentes, ¿no? Digamos, distanciamiento que teníamos que tener, el uso de repente de mascarillas, tendríamos que ver ya no solamente como sistema de gestión de calidad, sino también nos jala pues un sistema de gestión de seguridad, un sistema de gestión ambiental y otros requisitos adicionales, ¿no? Entonces, todo esto nos genera cambios, ¿no? Ver disponibilidad de recursos. Ahora las personas ya no van a hacer trabajo presencial, sino trabajo remoto. Entonces, ¿cuáles son los recursos que yo tengo que generarle? Porque yo como empresa de repente les daba internet, les daba pues un equipo, ¿no? Entonces, todos estos aspectos, de alguna u otra manera, se tiene que estar realizando digamos, de alguna manera planificada. Entonces, por eso que muchas de las organizaciones que tuvieron un sistema de gestión de la calidad como la ISO 9001, pues este tema de la pandemia, digamos, no los agarró tan mal parados porque por lo menos ya tenían un sistema de gestión, digamos, orientado, ¿no? Un sistema de gestión que ya les permitió de alguna manera poder adaptarse a los nuevos cambios que pudieron existir, ¿no? Entonces, por eso vamos a ver, como pues decía, la disponibilidad de recursos, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos estos aspectos van en el punto 6.3, gestión del cambio, ¿no? Muy bien. En esta parte ya terminamos dentro de lo que es el ciclo de Deming, la etapa del planear, ¿no? Entonces, vamos a ir pasando, ya hemos planificado, hemos visto gestiones del cambio, objetivos, roles, política, liderazgo, contexto, parte interesada, ¿no? Riesgos y oportunidades. Hemos visto
un montón de requisitos de la norma, estamos planificando mapa de procesos, la caracterización, cómo debe funcionar, cuáles han sido los roles, ¿no? Entonces, qué nos falta ya? Hacer el hacer, ¿no? Cómo toda esta planificación yo lo voy a trasladar, lo voy a volver de alguna manera realidad, cómo podemos palpar justamente estos aspectos. Y para eso tenemos pues el requisito 7 de la norma, ¿no? Y este requisito nos está hablando, pues el requisito de realidad de apoyo. Y en ese requisito de apoyo vamos a ver varios puntos importantes, ¿no? 5, digamos, subcapítulos, por decirlo de alguna manera, donde primero vamos a ver, obviamente, el tema de los recursos, ¿no? Donde la organización va a tener que determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la calidad, ¿no? Hay que considerar, pues, obviamente, capacidades, limitaciones, tanto de los recursos internos que podamos tener, y qué se necesitaría para obtener, o qué se necesitaría obtener, por ejemplo, de proveedores, si nosotros en algún momento tercerizamos algún aspecto, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a tener que ver justamente tanto nuestros recursos internos como recursos externos que podrían requerirse, ¿no? Muy bien. Luego viene la competencia, ¿no? El 7.2 nos habla de la competencia. Cuando hablamos ya un poquito de competencia, estamos hablando básicamente de que la organización debe determinar y también estar en la capacidad de poder proporcionar no solamente, digámoslo así, los recursos necesarios, sino la competencia necesaria de las personas que realizan, digamos, algún trabajo, algún servicio bajo su control, un trabajo que afecta el desempeño y la eficacia de nuestro sistema de gestión de la calidad. Entonces, bajo este criterio, se tiene que asegurar de que estas personas sean, ¿qué cosa? Competentes. ¿Y estas competencias en qué se basan? En su educación, en su formación o en sus experiencias apropiadas, ¿no? Entonces, ya la norma nos habla de 3 aspectos o 3 requisitos importantes, ¿no? Que es la educación, la formación y la experiencia apropiada. Y cuando en algún momento no se tenga, pues, alguno de estos aspectos como educación, formación o experiencia, entonces la organización tiene que estar en la mejor predisposición manera y cuando sea aplicable poder tomar acciones, ¿para qué? Para que justamente estas personas o este personal puedan adquirir las competencias necesarias y no solamente adquiera la competencia necesaria, sino también hay que evaluar la eficacia de estas acciones tomadas, ¿no? Y si quieren saber cómo se evalúa estas eficacias de las acciones tomadas, de cómo cuando yo le doy, pues, yo genero acciones, por ejemplo, no, capacitaciones, ¿no? Entonces, yo lo capacito a mi trabajador, pero la norma me dice que no solamente tengo que capacitarlo de alguna manera para que él pueda adquirir competencias, ¿no? Por ejemplo, la capacitación es una de las formas en la cual las personas pueden adquirir competencias, ¿no? No solamente eso, sino que hay que evaluar la eficacia de estas competencias, si realmente fue eficaz o no fue eficaz las competencias, ¿no? Y conservar esa información documentada apropiada como evidencia de la competencia, ¿no? Entonces, ¿cómo desarrollamos esto? Esto lo podemos ver en el curso de la próxima semana, ¿no? Por eso los invito a poder matricularse en el curso y poder ver cómo es que aplicamos y cómo registramos o cómo conservamos, en realidad, como nos dice la norma, como información documentada, o sea, los registros, ¿no? Cómo yo, qué registros debo tener yo para sustentar como evidencia la competencia apropiada del personal. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos por este punto acá? Tenemos el 7.3, la toma de conciencia. Entonces, la organización en este punto tiene que asegurarse de que las personas que realizan trabajo bajo su control, ojo, cuando hablamos de su control, no solamente estamos hablando de personas internas, ¿no? Que pertenezcan a la organización, sino también personal externo, porque de alguna u otra manera está bajo el control de la organización, porque puede ser que nosotros tercericemos algún proceso, tercericemos alguna actividad, pero estas personas o estas organizaciones, estos proveedores, estas subcontratas, van a estar justamente bajo nuestro control, ¿no? Por ejemplo, hay muchas empresas telefónicas que subcontratan, digamos, el servicio de instalaciones. Entonces, si yo tengo un sistema de gestión de la calidad, yo tengo que asegurarme que las personas, bajo mi control como organización, tomen la conciencia de qué, de la política de la calidad, de los objetivos de la calidad pertinentes,
de su contribución de la eficacia en el sistema de gestión de la calidad, ¿no? Y también de las implicancias de ¿qué? Del incumplimiento de los requisitos de un sistema de gestión de la calidad. Ojo, ya la norma en este punto, en este aspecto, ya no solamente habla de qué sucede si yo cumplo con el tema de, por ejemplo, de mi política de calidad, qué es lo que hace, sino que qué sucedería si yo incumplo algún requisito de mi sistema de gestión de la calidad, ¿no? ¿Qué pasa si yo incumplo algo? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que puede estar si yo tengo un incumplimiento como tal, ¿no? Entonces, esos son algunos aspectos importantes que hay que tener en cuenta en la toma de conciencia. Un incumplimiento, por ejemplo, puede verse afectado a través de la satisfacción del cliente. ¿Y eso cómo lo podemos medir? Por ejemplo, a través de justamente las encuestas, ¿no? Estas encuestas de satisfacción puede reflejar, o un reclamo, ¿no? Un reclamo podría estar relacionado, ¿no? Al incumplimiento de algún requisito del sistema de gestión de la calidad, ¿no? Yo me pasé un control de calidad, por ejemplo, no seguí el proceso que indicaba, ¿no? Me salté un pasito, la flojera me ganó, así quise hacerlo más rápido, lo quería hacer a ojos cerrados, no lo sé, diferentes circunstancias, diferentes motivos que puedan suceder, ¿no? Entonces, un reclamo, una queja, un reclamo, justamente me puede validar que yo tenía algún incumplimiento de algún requisito. Entonces, es por eso que tenemos que concientizar. O sea, ya la organización tiene que concientizar, asegurarse de que las personas bajo su control, como decía, tomen conciencia justamente de estos aspectos. Y obviamente la comunicación. El 7.4 nos habla de la comunicación, ¿no? La organización debe, ¿de qué cosa? Determinar las comunicaciones tanto internas como externas, que sean obviamente pertinentes a mi sistema de gestión de la calidad, ¿no? Y esa comunicación, esa forma de comunicación tiene que incluir el qué se va a comunicar, el cuándo se va a comunicar, el a quién se va a comunicar, el cómo se va a comunicar y quién comunica. Entonces, son 5 aspectos que nos establece la norma, ¿no? Para poder realizar justamente este tipo de comunicación. Y obviamente, ¿cómo podemos establecer una matriz de comunicaciones, por ejemplo, ¿no? Una herramienta sencilla, didáctica, rápida, en donde podemos establecer, pues, las formas o metodologías en las cuales podemos establecer los lineamientos de comunicación, ¿no? Los 5 puntos que ya les hablé, ¿no? El qué comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar, el cómo comunicar y quién comunica, ¿no? Entonces, esto lo podemos ver a través, por ejemplo, de una matriz de comunicaciones, tanto internas como externas. ¿Y esto dónde lo aprendemos? Justamente en el curso de la próxima semana. Vamos a ver el ejemplo de una matriz de comunicaciones, por ejemplo, o qué otras herramientas y metodologías podemos tener para el cumplimiento de este requisito 7.4 de comunicación. Muy bien. Tenemos el requisito 7.5 de información documentada. Muy bien. Entonces, el requisito 7.5 nos establece y nos habla de la información documentada. Nos dice que el sistema de gestión de la calidad debe incluir información documentada que es requerida por esa norma técnica. Por ejemplo, que hemos visto ya como información documentada. Hemos visto ya el alcance, por ejemplo, hemos visto la política, estamos viendo los objetivos que deben documentarse, ¿no? Debe ser como información documentada, ¿no? Y aquella información, ¿no? Que la organización pueda determinar como necesaria para que su sistema de gestión de la calidad pueda funcionar de una manera eficaz, ¿no? Con eficacia, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un procedimiento, no sé, pues si soy una empresa manufacturera, puedo tener, pues, mis procedimientos de control de calidad o mis procedimientos de cómo es la fabricación de un producto. Si soy, por ejemplo, una organización que brinda algún tipo de servicio, puedo, pues, indicar o documentar a través de un procedimiento, a través de un formato, por ejemplo, a través, no sé, pues de un checklist de los puntos del servicio, ¿no? La etapa inicial, la etapa intermedia, la etapa final de mi servicio, ¿no? Por ejemplo, entonces voy documentando, voy viendo qué necesidad tengo en relación a la información documentada. Giancarlo, ¿y solamente puedo tener información documentada a través de procedimientos, instructivos, manuales, que deban ser escritos? No necesariamente. Por eso que ya la norma te habla de información documentada, ¿no? Y la información documentada, por ejemplo, yo puedo generar un procedimiento o un instructivo de trabajo, por ejemplo, más sencillo, a través de registros fotográficos, es válido. Puedo hacer un video como procedimiento, es válido. Puedo tener un sistema
informático que de alguna manera me establezca o me indique cómo yo tengo que generar, por ejemplo, no sé, pues tengo que hacer una orden de compra, una orden de servicio, ¿no? Para la parte, por ejemplo, de compras o de logística. Ah, ya, bacán. Entonces, establezco una forma didáctica en la cual yo puedo documentar, ¿no? Tener como información documentada. Entonces, ya no necesariamente todo tiene que ser un papelito o agarrar y ver mi Word, ¿no? ¿no? Pero sí tenemos que establecer qué cosas. Tenemos que tener puntos de control en la identificación y descripción, por ejemplo, un título, una fecha, un autor, un número de referencia, un tipo de formato, si va a ser, por ejemplo, en el idioma, en la versión del software, en los gráficos y los medios de soportes, que pueden ser papel, electrónico, ¿no? Medios digitales, ¿no? Entonces, como ya hemos podido justamente observar y ver, y que la revisión y aprobación al respecto de la conveniencia y su adecuación. O sea, tenemos que ver que sean pertinentes la revisión y la aprobación como tal, ¿no? Y como les decía, obviamente el control de esta información documentada. Y todo esto, vamos a ver qué más requisitos nos habla, qué más requisitos nos establece, pues, el control de la información documentada, como su distribución, su almacenamiento, su preservación, su control de cambios, ¿no? Su conservación y disposición, ¿no? Entonces, todos estos puntos los vamos a ver, pues, la próxima semana, ¿no? A mayor detalle en el curso, ¿no? De implementador líder del sistema de gestión de la calidad ISO 9001, ¿no? Entonces, todo esto vamos a verlo con prácticas reales. Yo he hecho muchas implementaciones, no solamente el sistema de gestión de la calidad, sino 14001, seguridad a través de 45001, BAS, ¿no? Entonces, hay experiencia. Hace poco hemos hecho una recertificación en una empresa del rubro industrial, ¿no? Eso fue en marzo. Estamos ya por certificar una organización en temas de BAS. Entonces, hay digamos, bastante, digamos, material, casos reales en los cuales vamos justamente a poder desarrollar en este curso, ¿no? En este curso de implementador líder, ¿no? El cómo tú puedas liderar la implementación, no solamente conocer la norma, no solamente, digámoslo así, el poder interpretar lo que te dice, sino cómo liderar la implementación, el qué hacer, cómo planificarte, el cómo, cuándo, dónde, como se dice, ¿no? Muy bien, entonces, ya vamos acabando un poco el punto 7, y en esta parte del hacer ya tenemos no solamente el punto 7, sino también el punto 8, que nos habla pues de la operación, ¿no? Nos habla de la planificación. Entonces, aquí hay que ver un punto muy importante, ¿no? Que es básicamente el tema de la gestión de la planificación y el control operacional, ¿no? La organización, ¿qué cosa debe realizar? Debe, por ejemplo, planificar e implementar los procesos necesarios, ¿no? ¿Basados en qué? En nuestro mapa de procesos, por ejemplo, para cumplir qué cosa? Los requisitos previstos de los servicios, de los productos o servicios que vamos a ofrecer, y para poder implementar acciones que determinen la gestión de riesgos, la gestión de oportunidades que podemos tener mediante la determinación de los requisitos del producto, el establecimiento de criterios para los procesos, la aceptación de los productos y servicios, por ejemplo, ¿no? Todo esto lo vamos a ver, pues, en la etapa de la planificación como tal. Vamos a tener que, en esta etapa de la planificación, vamos a tener que demostrar la conformidad de los productos y los servicios con sus requisitos pertinentes, y vamos a tener que ver que la salida de esta planificación debe ser adecuada a las operaciones que realiza la organización en función al producto o al servicio que pueda estar ofreciendo, ¿no? En el 8.2 vamos a ver, pues, los requisitos para los productos y servicios, ¿no? Cómo es la comunicación con el cliente, cómo vamos a determinar los requisitos para los productos y servicios. Por ejemplo, si este producto pueda tener algún requisito legal o reglamentario aplicable, ¿no? Puede tener alguna normativa. Muchas veces, por ejemplo, productos de manufactura, productos que vamos a establecer, ¿no? Van a tener, por ejemplo, requisitos, no sé, pues de normativas no solamente ISO, sino de repente de normativas ASTM, normativas DIN, en temas de forma, por ejemplo, de estructura mecánica, de estructura química, ¿no? Del producto, en tema de alimentos, por ejemplo, el tema de HACCP, ¿no? Entonces vamos a ver, o vamos a establecer qué requisitos, digamos, de inocuidad tienen que tener el proceso. Entonces estamos viendo que el sistema de gestión de la calidad no solamente establece pues lineamientos que vamos a ver como tal en la norma 9001, sino que se va a ir asociando
a los diferentes, y en esta parte, justo en el 8.2, vamos a ir viendo la determinación de estos requisitos para los productos y servicios, ¿no? Vamos a ir señalando cuáles son estos requisitos, vamos a ir viendo, a ir determinando, ¿no? Y esto se va a ir de acuerdo al rubro de la organización, vamos a ir, poder ir determinando qué requisitos legales, qué requisitos, digamos, reglamentarios nos van a aplicar, y aquellos que nosotros como organización creamos necesarios para una correcta ejecución de los productos, una correcta ejecución del servicio, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos la parte 8.3, ¿no? Ya nos vamos al 8.3, ¿no? Donde vamos a ver básicamente el diseño y desarrollo de los productos y servicios, ¿no? Esta etapa es muy importante, no necesariamente todas las organizaciones van a tener la etapa del diseño y desarrollo de los productos y servicios que podamos ofrecer. ¿Qué sucede si yo no tengo como tal la etapa de diseño y desarrollo de los productos y servicios? Entonces, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué hacemos? Entonces yo puedo, de alguna u otra manera, pues, indicar dentro del alcance, ¿no? Porque eso me establece, es algo que se me había pasado, creo, no sé si lo había comentado como tal, pero en el requisito 4.3 del alcance, nosotros podemos indicar, ¿no? Y básicamente casi todos no todas las organizaciones desarrollan justamente esta parte del diseño y del desarrollo, ¿no? Entonces, podemos proporcionar, digamos, la justificación, ¿no? Para poder indicar que no nos aplica algún requisito, y normalmente pues puede ser el requisito de diseño y desarrollo, ¿no? Entonces, aquí en la parte del alcance, en la determinación de nuestro alcance, vamos a establecer, ¿no? ¿Cuál es el alcance de nuestro sistema de gestión? Indicando los productos y servicios que vamos a proporcionar, y también podamos proporcionar la justificación para cualquier requisito de la norma que la organización determine que no aplica dentro del alcance del sistema de gestión de la calidad, ¿no? Pero tiene que ser, pues, justificado, como dice, justifique, ¿no? Tenemos que determinar. Muchas veces dice, he visto en organizaciones que dentro de su alcance colocan o ponen, no aplica, ¿no? La organización no aplica el requisito, ¿no? 8.3 de diseño y desarrollo de los productos y servicios, pero no establecen el por qué, no dan el sustento del por qué, y la norma nos establece el tema de justificar, ¿no? Muy bien. Y en esta parte de diseño y desarrollo vamos a ver aspectos importantes como es la planificación del diseño y desarrollo, vamos a establecer las entradas para el diseño y desarrollo, ¿no? Vamos a ver cuáles son los controles del diseño y desarrollo. Acá vamos a definir justamente cómo se logran los resultados, vamos a ver cuáles son las salidas del diseño y desarrollo, o sea, el cumplimiento de los requisitos del cliente, de las entradas que hemos tenido, ¿no? Que sean, ¿no? Los cambios que puedan surgir del diseño y desarrollo, ¿no? Entonces, son esos tres aspectos en el cómo vamos a ir abordando, ¿no? Y si quieres conocer más, quieres ver cómo podemos abordar de una manera práctica, cómo podemos registrar toda la parte del diseño y desarrollo con todas sus etapas como tal, porque es una parte muy, digámoslo así, chévere, por decirlo así, que se pueda desarrollar, ¿no? El diseño y desarrollo, pero tiene sus peculiaridades basados en la norma, ¿no? Hay que establecer, como ya les comentaba, ¿no? La planificación, hay que establecer las entradas, hay que establecer los controles, ¿no? Hay que establecer las salidas, ¿no? Hay que establecer los cambios, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta estos cambios? ¿Cómo afecta el diseño y desarrollo también a mi gestión de riesgos, ¿no? A mis oportunidades. Acuérdense que la gestión de riesgos va a ser justamente uno de los puntos que más se va a mover dentro del sistema de gestión de la calidad. Es algo que va a interactuar constantemente con todos los requisitos de mi sistema de gestión, los riesgos, las oportunidades, ¿no? Mientras yo vaya viendo el desarrollo, el diseño de desarrollo, por ejemplo, vamos a ver cómo de alguna u otra manera este diseño y desarrollo me puede generar nuevos riesgos, nuevas oportunidades, ¿no? También de acuerdo, obviamente, al contexto al cual yo estoy involucrado. Muy bien, ¿qué más tenemos? En el 8.4, ya para ir avanzando con los requisitos de la norma, tengo el control de los procesos, de los productos y servicios suministrados externamente. En esta parte es lo que conocemos justamente como proveedores, ¿no? Los productos y servicios de proveedores.
¿no? Que están destinados, obviamente, a incorporarse dentro de mis propios productos y servicios de gestión de la calidad, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos en esta parte de control de los procesos? Tenemos, obviamente, el tema de los proveedores, como ya les había comentado, y un punto importante aquí que cabe señalar es que la organización debe aplicar, o sea, bueno, debe determinar y debe aplicar, ¿qué cosa? Criterios. ¿Criterios para qué? Para la evaluación, para la selección y el seguimiento del desempeño y la reevaluación. Muchos se confunden en los criterios de evaluación y reevaluación de los proveedores externos, ¿no? Y esto obviamente basándose en la capacidad de proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo a los requisitos pertinentes para nuestro sistema de gestión de la calidad. Entonces, en la próxima semana, en este curso, vamos a poder ver cuál es la forma correcta de poder determinar justamente y aplicar criterios de evaluación, criterios de selección, criterios de seguimiento y criterios de reevaluación de los proveedores externos, cómo yo reevalúo, cuáles van a ser estos criterios. Muchos a veces no dicen, ¿no? Les pongo así, ya, voy avanzando algo del curso, ¿no? Voy avanzando algunos puntos, por ejemplo, algunos tips, ¿no? Algunos, por ejemplo, cuando evalúan a sus proveedores, si yo a mi proveedor, a veces lo califican, ¿no? Voy a poner un ejemplo sencillo, A, B y C, ¿no? Proveedor A, ¿no? Que es excelente, por ejemplo, proveedor B, que está bien, pero hay algunos aspectos por mejorar, y no sé, pues proveedor C, que está, ¿no? Descalificado, que no cumple con los requisitos, ¿no? Entonces, ¿en qué me centro? En mis proveedores A y B. Entonces, no necesariamente, si mi proveedor ya está calificado, por ejemplo, como A, no existiría de repente la necesidad de una evaluación de repente, no sé, pues, semestral, ¿no? Veo que a veces ponen en sus procedimientos evaluación semestral, está bien, ¿no? Está bien, pero si mi proveedor está cumpliendo o veo que es reiterativo, el año pasado pasó que nos habla de los criterios, ¿no? Que se debe conservar información documentada de estas actividades de evaluación, de selección, de reevaluación, ¿no? De seguimiento al desempeño. Cuando hablamos de seguimiento al desempeño, estamos hablando, no sé, pues en el 2020 tuvo calificación de A, en el 2021 A, ¿no? Y en este 2022 de repente ya digamos, los periodos de evaluación, si estoy viendo que es un proveedor constante, entonces puedo alargar un poquito más, digamos, los criterios de evaluación a un año. Y aquellos proveedores que son del tipo B, que todavía tienen que hacer algunas mejoras, lo puedo evaluar cada semestre, ¿no? Y si pasas a hacer A, te evalúo nuevamente al anual, pero si después del anual, nuevamente, no sé, por ahí decaes y pasas a B, te evalúo nuevamente semestral. Entonces, hay practicidad, dinamismo, ¿no? En estos aspectos. Entonces, son, digamos, ya tips que se van ganando un poquito en la experiencia, ¿no? Y es válido porque ya que estamos estableciendo criterios de la reevaluación de proveedores, como yo reevalúo mi proveedor, y que esta reevaluación obviamente va a ser diferente a la evaluación inicial que yo le estoy dando pues a este proveedor externo, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos en estos aspectos? Tenemos ya, digámoslo así, el 8.5, que es la producción y la provisión del servicio, ¿no? El control ahí hablamos ya del control de la producción, ¿no? La provisión del servicio que vamos a establecer. En esta parte identificamos el tema de trazabilidad, por ejemplo. Vamos a hablar justamente del tema de la trazabilidad, ¿no? Y lo que se establece como la propiedad pertinente a los clientes o proveedores externos, ¿no? Hablamos justamente de la propiedad, de repente, propiedad intelectual, ¿no? Que esté bajo el control de nosotros como organización. ¿Qué controles vamos a establecer? ¿De qué manera vamos a identificar, verificar y también poder proteger y salvaguardar la propiedad de los clientes o de los proveedores, ¿no? Para que se puedan utilizar de manera correcta y se puedan incorporar dentro de nuestros productos o servicios que nosotros estamos ofreciendo, ¿no? ¿Qué más hablamos en esta parte 5, de 8.5? ¿No? Por ejemplo, hablamos en el 8.5.4, hablamos de la preservación de los productos, ¿no? De las salidas de la producción, la prestación del servicio, ¿no? Hablamos de las actividades posteriores a la entrega, ¿no? Hablamos un poquito de lo que se llama el servicio postventa, por ejemplo, ¿no? El control de los cambios, ¿no? Todo esto vamos a hablar justamente en la parte de la producción y provisión del servicio, ¿no? ¿Qué tenemos en el 8.6? Tenemos la liberación de los productos y servicios, ¿no? La organización tiene que implementar de alguna manera controlada disposiciones que sean de manera planificadas. ¿Para qué? Para que en las etapas adecuadas, en las etapas pertinentes, se pueda verificar que se cumpla con los requisitos de los productos y o los servicios. Como les decía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una forma de documentar un proceso en un servicio, por ejemplo, ¿no? El checklist o en un producto, ¿no? Hacemos un checklist de verificación, el antes, el durante y el después
de mi etapa productiva o de mi etapa del servicio, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver etapas donde vamos a ir liberando, porque estos están asociados a costos de producción. ¿Qué sucede si yo recién voy a determinar la calidad de un producto o la liberación de un producto en la etapa final de mi proceso, ¿no? Y el producto ya, o sea, yo tengo 3 etapas, y en la etapa A nomás ya mi producto, ¿no? En mi proceso A, ¿no? En esta etapa A, ya mi producto o mi servicio, ¿no? Ya estaba viniendo mal, ¿no? Entonces, no estaba dentro de los rangos permisibles, no estaba dentro de lo que está establecido en mi contrato del servicio, mi contrato de locación, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya no puedo, si yo continúo, ya es pérdida para la organización, porque al final este producto, esta materia prima, de repente no tenía las características o los requisitos de materiales, por ejemplo, necesarios, entonces ya el producto final no va a tener, pues, justamente la calidad o los requisitos pertinentes del cliente, ¿no? Entonces, yo ya esta materia tengo que poder decidir que es mejor de repente ya ponerla como una no conforme, obsoleta, o ver si va a pasar algún tipo de reproceso, ¿no? Entonces, todo esto está justamente en la liberación de los productos. Y una parte importante que tenemos que tener en esta parte de la liberación de los productos es que tenemos que guardar información documentada sobre 2 aspectos importantes, sobre la evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación y también con la trazabilidad a las personas que autorizan esta liberación, ¿no? Muchas veces nos olvidamos de estos 2 puntos, de estos 2 aspectos, ¿no? Entonces, son cosas que son importantes dentro de la liberación del producto, y esto nos trae como consecuencia el 8.7, que vendría a ser el control de las salidas no conformes. Y cuando estamos hablando de estas salidas no conformes, ¿no? Estamos hablando de que, obviamente, estas salidas que no sean conformes están con requisitos que se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada, ¿no? Entonces, si yo tengo un producto, como decía, ya desde una etapa inicial, de una etapa A, ya que no cumple con los requisitos, entonces le estoy dando una salida no conforme a este producto, entonces tengo que de alguna manera identificarla, de alguna manera tengo que poner y establecer e indicar, decir, oye, este producto no cumple con ciertas características y tengo que determinar, por ejemplo, el qué se va a hacer, si lo voy a corregir, entonces tengo que ver su separación, su contención, si voy a hacer una devolución, una suspensión, ¿no? Algo. Si tengo que informar de repente al cliente, si tengo que obtener alguna autorización o aceptación bajo esas condiciones del cliente, por ejemplo, ¿no? Entonces, la organización debe conservar esta información documentada que describa básicamente la no conformidad y que describa las acciones que se han tomado, ¿no? Entonces, y que describa todas las concesiones que se puedan haber obtenido, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Sí, pues yo converso con el cliente y este producto bajo esas condiciones, por ejemplo, ¿no? Déjalo así sencillo, rápido. Una venta, ¿no? Un sistema de distribución, por ejemplo. Me solicitan lapiceros de color azul y en mi equivocación, en mi fabricación o en mi distribución, yo mando lapiceros de color negro. Al final el lapicero, o sea, la función sirve, ¿no? Para mí es correcta. Es un lapicero tal cual el azul, simplemente es la diferencia es en el color de la tinta al momento de que yo voy a escribir. Acá puede haber una concesión, porque bajo ese criterio de repente al cliente no le afecta, ¿no? Y acepta bajo esas condiciones el tener el lapicero no azul que pidió inicialmente, pero sí negro. Cosa contraria podría ser que si de repente yo le mando pues un lapicero, no sé, pues de color moradito o de color rojo, ¿no? Entonces, el cliente de repente dice, no, oye, ojo, no, sí, está bien, yo quiero el lapicero, estas son todas las características que yo necesito, pero realmente yo necesito un color azul o un color oscuro. Entonces, ahí de repente no hay una concesión como tal y obviamente va a haber una devolución del producto y se va a proceder, por ejemplo, a generar un reclamo, una queja, ¿no? Entonces, ahí justamente describe toda esta etapa de las salidas no conformes, de los registros que tenemos que implementar y que tenemos que tener como sustento de información documentada, porque la norma nos habla de 4 aspectos que hay que considerar en esta parte del control de salidas no conformes como información documentada, ¿no? Como les comentaba, ¿no? Información que describa la no conformidad, información que describa las acciones tomadas, que describa todas las concesiones obtenidas y que se identifique a la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad, la acción que se está tomando, la acción de hacer un reproceso, la acción de que, no sé, pues, el producto ya sea no conforme como tal y salga de todo el proceso productivo, de todo el servicio, o que bajo esas condiciones se pueda entregar o pasar al siguiente proceso y entregar al cliente, ¿no? Entonces, estos puntos
más a detalle lo vamos a conocer en las clases que vamos a tener pues la próxima semana, ¿no? Y ahí les invito, por favor, ahí en la diapositiva podemos ver el número al cual pueden pedir la información correspondiente, ¿no? Para que podamos interiorizar más, aprender más a detalle justamente estos puntos de la norma. Muy bien, entonces ya hemos visto y estamos estableciendo la parte del hacer. Ahora vamos a ver con la parte del verificar. El verificar, ¿qué nos establece o qué nos habla? Justamente nos está hablando de la evaluación del desempeño, o sea, de la medición, ¿no? Del seguimiento, medición, análisis y evaluación que tenemos que tener. Entonces, en esa parte de la evaluación va a tener que determinar el qué se necesita o qué se necesita realizar una medición y un seguimiento, los diferentes métodos que se deben realizar, cuándo se debe llevar a cabo una medición, ¿no? Y cuándo se debe realizar el análisis y evaluación de estos resultados de seguimiento, ¿no? Entonces, vamos a ver justamente en esta parte de la medición, ¿no? En el 9.1. ¿Qué más vamos a ver? Perdón, en la medición también vamos a ver lo que es la satisfacción del cliente, ¿no? Vamos a ver justamente la satisfacción del cliente y las diferentes maneras en las cuales nosotros podemos medir la satisfacción del cliente, y esas formas vamos a establecerlo en nuestras clases de la próxima semana. Muy bien, ¿qué más tenemos, no? Tenemos el requisito 9.2. ¿Y el 9.2 qué cosa es? ¿No? Las auditorías internas. Entonces, la auditoría interna debe llevarse a cabo, auditorías internas, ¿de qué manera? A intervalos planificados. No nos dice que tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5, pero sí tengo que realizar auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar, obviamente, información acerca de cómo está mi sistema de gestión de la calidad, si es que está conforme, no está conforme, cuáles son las brechas que yo puedo tener en relación a este sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, los requisitos propios de la organización, los requisitos de la norma ISO, ¿no? Entonces, la organización debe planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría, ¿ok? Hay que definir los criterios de auditoría, el alcance de la auditoría, la selección de los auditores, ¿no? Asegurarse de que los resultados de la auditoría se informen a la dirección pertinente, a los roles y responsabilidades pertinentes, hay que realizar las correcciones y la toma de acciones correctivas, ¿no? Conservar información documentada, ¿no? Como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de las auditorías, ¿no? Entonces, estamos viendo justamente aspectos importantes, ¿no? Relacionados, ¿no? A la auditoría interna, ¿no? Entonces, la auditoría creo que es un punto que muchos conocemos, ¿no? Y vamos a tener a profundidad a tocar los resultados, la forma de planificar, la forma de hacer, ¿no? El tema de las auditorías internas, ¿no? Y cómo poder liderar también las auditorías internas, ¿no? Yo como, no solamente implementador, cómo voy a liderar la implementación, ¿no? del proceso del sistema de gestión de la calidad, sino también cómo puedo liderar de manera efectiva, de manera eficaz, una auditoría interna, ¿no? ¿Cuáles son los tips, los requisitos que debo tener en consideración para tener una auditoría interna eficaz y eficiente y muy dinámica sobre todo? Todos estos aspectos se llegan a determinar a través de ¿qué? De la revisión por la dirección. En la revisión por la dirección, digámoslo así, vamos a hacer de alguna u otra manera, pues, digamos, un resumen, ¿no? Una forma en la cual podamos establecer, podamos determinar, ¿no? Que la alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad. Entonces, la alta dirección es el responsable de poder revisar este sistema de gestión de la calidad de la organización, ¿no? Y también a intervalos planificados, ¿no? Y vamos a tener, digamos, diferentes entradas, diferentes mecanismos y medios para poder desarrollar esta revisión por la dirección, ¿no? Vamos a ver justamente el estado de revisiones previas, vamos a ver lo que hemos visto, ¿no? Las cuestiones externas e internas, ¿no? Nuestra matriz FODA, este análisis, los resultados que hemos obtenido, la información sobre el desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad, ¿no? Satisfacción del cliente, el grado en que se han logrado los objetivos de la calidad, vamos a ver el desempeño de los procesos, las no conformidades y acciones correctivas que se hayan suscitado, por ejemplo, después de las auditorías internas, el resultado de las auditorías internas, cómo ha sido el desempeño, ¿no? Acuérdense, el 8.4, ¿no? Desempeño de nuestros proveedores externos, adecuación de los recursos, el tema de la eficacia, ¿no? La eficacia de los riesgos y las oportunidades y aquellas oportunidades de mejora, ¿no? Que se puedan
generar o se puedan dar como tal, ¿no? Entonces vamos a ver que en esta revisión por la dirección vamos a tener todos estos requisitos, ¿no? De todos los puntos en realidad, ¿no? Es una recolección de datos de todos los puntos que se aterrizan de alguna u otra manera en la revisión por la dirección, ¿no? En esta tabla de verificación. Y ya vamos en la última etapa del ciclo de Deming, ¿no? En este ciclo de mejora continua, que es el actuar, ¿no? Y el actuar vamos a ver dos puntos importantes, ¿no? El 10.2, que son las acciones correctivas, ¿no? Entonces, las acciones correctivas, vamos a ver justamente las no conformidades y acción correctiva, ¿no? Y vamos a tener que reaccionar ante una no conformidad cuando sea aplicable y tomar acciones para controlarla y corregirla, acciones inmediatas, hacer, por ejemplo, un análisis de causa-raíz para establecer controles y que esto no se vuelva recurrente, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer justamente frente a estas consecuencias, ¿no? Entonces, para eso también tenemos que conservar información documentada como evidencia, ¿no? ¿Ok? Y de los resultados de cualquier acción correctiva que hayamos tomado, ¿no? Muy bien. ¿Y qué más tenemos, por último? ¿No? La mejora continua, ¿no? Entonces, en la mejora continua, obviamente, la organización debe mejorar continuamente su conveniencia, su adecuación, su eficacia del sistema, y acá se debe considerar justamente los resultados del análisis y la evaluación de la revisión por la dirección, ¿no? Entonces, en la mejora continua vamos a ver justamente estas salidas de la revisión por la dirección para poder determinar si es que hay necesidades o si hay oportunidades que se deben considerarse como parte de la mejora continua. Esto, por ejemplo, estas necesidades, estos riesgos o estas oportunidades, podemos establecerlos nuevamente en nuestra matriz de riesgos y oportunidades o en nuestra evaluación de riesgos y oportunidades a través de la metodología que hayamos podido establecer. Muy bien. Hasta aquí hemos podido revisar de una manera rápida, dinámica, concisa, todo el sistema de gestión de la calidad de manera, pues, digamos, un poquito también a nivel macro, ¿no? Hay más detalles, obviamente, pues en una hora y media no vamos a poder llegar a determinar todos estos aspectos, ¿no? Sin embargo, podemos ver y podemos apreciar, ¿no? De que todos los requisitos de la norma se interrelacionan entre sí, hay un ciclo de mejora continua, un ciclo de Deming, donde está el planear, el hacer, el verificar, el actuar, que les estoy estableciendo cada punto de la norma con esta parte de los sistemas, ¿no? La gestión por procesos que estamos viendo, ¿no? Y esto sería todo por hoy. Esto sería agradecerles un poco su participación, comentarles nuevamente, pues, que la próxima semana estamos dictando el curso de líder en la implementación, ¿no? Del sistema de gestión de la calidad bajo la norma ISO 9001, ¿no? En su versión 2015, ¿no? Invitarlos a todos ustedes a que puedan ser partícipes de este curso, donde, como pueden ver, si en esta oportunidad hemos podido establecer la norma en casi, digámoslo así, una hora y media, hemos podido ver todos los puntos de la norma. Imagínense todo lo que podamos ver, todos digamos, las actividades, las formas prácticas, los casos reales, los tips como implementador líder, ¿no? Que tengo que tener yo para poder justamente implementar un sistema de gestión de la calidad en cualquier organización, por más pequeña o grande que sea, ¿no? Ver justamente las herramientas, los formatos, la documentación necesaria para yo poder, pues, liderar, ¿no? Y las habilidades, ¿no? Porque no solamente estamos hablando, pues, de una persona que va a estar a través de una computadora generando información, documentos, ¿no? No solamente es eso, sino que hay que tener habilidad, hay que tener habilidades blandas para poder llegar, ¿no? Para poder afrontar de forma objetiva una auditoría interna, por ejemplo. Por eso le decía, ¿no? Ahí también vamos a ver un poquito de este tema de las auditorías internas, cómo comienza, cómo lidera, ¿no? Todos estos aspectos, ¿no? Entonces, de esta manera, ¿no? Vamos a dar por concluido el curso del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado, ¿no? Miren, ahorita, por promoción, vamos a poner una promoción para todas aquellas personas que nos están viendo a través del Zoom, a través del Facebook, de repente, ¿no? Entonces, vamos a generar una promoción, digamos así, flash, ¿no? Cualquier información, ¿no? Ahí está en la diapositiva el número, ¿no? El 974-806-736.
¿no? Para que les puedan brindar la información necesaria en relación a las fechas, horarios, costos del curso, ¿correcto? Entonces, toda esa información, por favor, la pueden solicitar a este número, ¿correcto? ¿Ya? Escriben un mensaje de WhatsApp y les van a brindar toda la información. Y si escriben ese WhatsApp el día de hoy indicando de que se van a matricular el día de hoy, a más tardar ya, bueno, ya hasta el día de mañana, le vamos a dar un descuento del 50%. ¿Ya? ¿Ok? A todas aquellas personas que escriban al número indicando de que se están comprometiendo, digámoslo así, o que van a hacer, van a matricularse al curso entre el día de hoy hasta el día de mañana, entre hoy y mañana, se están matriculando al curso, van a obtener un 50% de descuento en el costo del curso, ¿ya? Por favor, escriben así nada más, dicen, licenciado Giancarlo ha indicado el descuento. Yo voy a comunicar justamente también a la parte comercial para que puedan establecer este descuento y aquellas personas que se inscriban hasta el día domingo puedan obtener un descuento de hasta el 30%. Entonces, estamos en promoción, vamos con estas promociones y entonces estamos quedando que aquellas personas que se matriculen entre el día de hoy y el día de mañana van a obtener un 50% de descuento del costo normal del curso, y aquellas personas que se matriculen hasta el día domingo van a poder, o sea, que se matriculen entre el sábado y el domingo, van a obtener un descuento de hasta el 30%, ¿no? Y ya a partir del día lunes sí, pues entiendo que va a estar a su costo normal. Entonces, aprovechemos un poquito estas ofertas que les estoy dando. Espero que haya sido de su agrado el tema que hemos podido conversar el día de hoy, ¿no? Espero verlos muy pronto en otras actividades y en realidad poder verlos en las clases pues de la próxima semana, que es el día martes, miércoles y jueves, ¿correcto? Muy bien, un gusto el poder haber compartido con todos ustedes, un gusto el que ustedes hayan podido aprender un poquito más de la experiencia que yo tengo. Para eso estamos como Smart Consultores y Asociados, para poder poder tener justamente esta interacción y poder pues ofrecer un poco de las vivencias que podamos tener nosotros como implementadores, como auditores, ¿no? En este mundo tan bonito que son los sistemas integrados de gestión. Me despido, muchas gracias, que tengan pues un bonito fin de semana, un buen día, por favor, ¿no? Y espero verlo, como les digo, en el curso de la próxima semana. Muchas gracias, recuerden que hay promoción, 50% hasta el día de mañana y 30% pues hasta el día domingo. Gracias con todos ustedes. Muchas gracias con todos.